Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis y aquí estamos un día más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy creo que se toma un tema muy importante en este evangelio. Nos habla de tumbar barreras, nos habla de un perdón que se nos ofrece, un perdón que se nos da y que a veces es muy difícil poder recibirlo, poder aceptarlo. Pero escuchemos la palabra de Dios. Nuestro evangelio del día de hoy está tomado de Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente de la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico, que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús, por la cantidad de gente, quitaron la parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo a Jesús, la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí, sentados, comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Evangelio del Señor. Yo creo que en la vida siempre vamos a encontrar un tipo de frontera, un tipo de barda para lograr las cosas, y eso lo hemos experimentado muchas veces en la vida, ¿verdad? Pero siempre habrá alguien, una persona intrépida, un grupo, una comunidad, un padre, una madre, un amigo, un hermano, tú mismo quizá, de que no se dan por vencidos. Y aquí se hace notar eso, de que los amigos de este hombre tenían tanta su fe por aquella persona, por Jesús, que abrieron ese hoyo en el techo y no se dejaron llevar por ninguna otro obstáculo. Hoy en día yo creo que todos pudiéramos hacer eso, acercarnos a Jesús, pero yo creo que las barreras son muchas. Las barreras las puedo poner como la envidia, el coraje, la ira, el enojo, la lujuria, la infidelidad muchas veces, que hacen y crean una pared entre nuestra familia, entre la esposa, el esposo, entre los hijos. Y muchas veces eso nos lleva a una creatividad para poder llevar a cabo nuestro pecado. Yo creo que a veces no debemos de hacernos tontos. Cada quien sabe cuál es nuestra pared, cada quien sabe cuál es nuestro muro, pero muchas veces nosotros mismos nos lo creamos. ¿Cuál es la necesidad de andar robando cuando tienes lo que necesitas? O cuando tienes manos, tienes pies para ponerte a trabajar y emprender algo. ¿Cuál es la necesidad de un matrimonio infeliz cuando puedes llevar a cabo, vencer lo que son tus sentimientos, tus emociones, tu soberbia, y poder vivir más tranquilos? ¿Cuál es la necesidad de crear una barda en el que andas con otra mujer o andas con otro hombre? ¿Para qué te sirve eso? Dime. Si tarde o temprano nada queda oculto, todo se sabe, todo sale a la luz. Hoy creo que es ese tipo de barreras que tenemos que tumbar. ¿Y cómo tumbamos esas barreras, esas bardas? Con lo que Jesús nos ofrece hoy. Hoy en este evangelio es la primera vez que escuchamos que Jesús ofrece el perdón.
nos ofrece ese perdón que Dios nos ha dado. Quizá nosotros no lo entendemos mucho, pero ¿por qué ser perdonados, verdad? ¿De qué me van a perdonar? ¿Por qué Dios me ofrece un perdón? ¿Para qué es ese perdón? Yo creo que Dios conoce bien el corazón del ser humano y por eso por medio de Jesús nos está regalando ese perdón, algo que no habían escuchado antes las personas de aquel tiempo ni los judíos, que nosotros lo hemos venido escuchando desde que tenemos razón, que Dios te perdona, que Dios es bueno, que Dios te ayuda, y eso tú lo has ido descubriendo poco a poco porque nos ponían un Dios que castigaba, pero en verdad te das cuenta de que Dios no castiga, que Dios siempre es un Dios de perdón, un Dios de amor, que debería darnos vergüenza por no querer aceptar ese perdón y ese amor. Nos da la gracia y por medio de esa gracia hace que nosotros movamos el corazón y nos perdonemos a nosotros mismos y perdonemos a los demás. Yo creo que todo esto se hace palpable en la iglesia, en donde vivimos, en la comunidad, porque al final es donde Cristo, donde Dios habita, en la comunidad, y es ahí desde donde la comunidad recibimos el perdón. No individualmente, sino que tenemos que aprender a vernos como iglesia. Una iglesia caminante, una iglesia imperfecta, una iglesia que perdona, una iglesia que regenera, una iglesia que reconstruye. Y es aquí cuando tenemos que aprender a ver por qué me quedo en mi iglesia, por qué estoy en la iglesia católica. Porque a pesar de los siglos y de los años, siempre Cristo se hace presente en la iglesia. Y es de ahí donde recibimos el perdón. Una iglesia que por más de 2000 años ha ido caminando, que ha ido siendo dirigida por gente imperfecta, pero al último el que nos ha guiado siempre es el Espíritu Santo, y es el que nos otorga el perdón, y es el que nos ayuda, y es el que nos ayuda a enfrentarnos con nosotros mismos. Yo creo que hoy en día es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer, a aceptar ese perdón, pero ese perdón no solamente se acepta como queriendo decir, Dios me perdona, no, tenemos que llevar a cabo un proceso, hermanos. Y ese proceso es un acto de contrición, es un acto de arrepentimiento, de cómo la estás regando, de qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus paredes que hacen que no puedas ver o que no puedas aceptar ese perdón de Dios. Porque una vez que aceptas el perdón de Dios te das cuenta de lo maravilloso, y para qué entonces te das cuenta, para qué construir paredes innecesarias en la vida. ¿Por qué hacer uso del pecado que sé que está mal? ¿Para qué me hago la vida infeliz? ¿Para qué me hago tonto a mí mismo, tonta a mí misma? Hoy a eso se te invita, hermano, hermana, a que tumbes paredes y que aceptes el perdón. Un perdón que tienes que ir entendiendo poco a poco, porque el hecho de que te sientes perdonado, perdonada por algo, y más cuando ha ofendido a Dios, pero cuando en verdad has experimentado ese perdón por medio de la confesión, por medio de estar presente ante el Santísimo, por medio de estar presente enfrente de un crucifijo, cuando una persona, un ser querido te ha dicho te perdono, y cuando tienes la necesidad de aquel perdón porque dañaste, yo creo que es lo más grande que podemos tener. Démosle gracias a Dios porque hoy nos muestra ese perdón, nos hace saber ese perdón. Antes solo Dios, pero ¿quién podía tener esa comunicación directa con Dios? Muy pocos. Entonces, como nosotros no podíamos, Dios viene y nos hace presente por medio de su Hijo que está con nosotros y que nos perdona toda infidelidad, toda maldad, pero sí quiere que nos regeneremos, que cambiemos, que seamos mejores. Hermanos, hoy es tu reto. ¿Cuál es tu pared? Túmbala y experimenta ese perdón de Dios. Que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Amén.